Bueno, ahora vamos a crear este resumen de los tratados de la Edad Media, en lo que vimos en historia, del séptimo básico en el último periodo, de todos los tratados en clases. La Edad Media, en la historia, para que recordemos, los siglos se expresan con números romanos, manteniendo un desfase, ya que el siglo I va del 0 al 99. ¿Qué quiere decir esto del desfase? Por ejemplo, el siglo III va del 200 al 299. Uno pensaría que es 300, no, va del 200 al 299. El siglo V va del 400 al 499. Como que estuvieran desfasados. Eh, la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, por ende en el siglo V. Se caracteriza por un protagonismo de los pueblos germanos y la Iglesia Católica. Duró 1000 años y se desarrolló en ella el feudalismo. Aquí vemos una fotografía, una imagen de lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Si bien se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, termina con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 o siglo XV, o también algunos historiadores le dan fin al descubrimiento de América en el año 1492, que también fue en el siglo XV. Por ende, se considera que tuvo una extensión durante los siglos V y XV. Se divide en tres subperiodos: la temprana Edad Media, que es cuando inició entre el siglo V al siglo VIII, los reinos germánicos, se caracterizó por los reinos germánicos e inicios del feudalismo. En este periodo se dio inicio al feudalismo y existían los reinos germánicos, tenían mucha fuerza en esta época. También luego vino la Alta Edad Media, que fue entre el siglo IX y el siglo XII, donde se practicaron las cruzadas y se consolidó el feudalismo. Por último, ya cuando estaba en retirada la Edad Media, viene la Baja Edad Media, entre el siglo XIII y XV, donde hubo una gran expansión económica, se dio inicio a la burguesía y tuvo su crisis el feudalismo. Bien, tratamos las consecuencias de la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Acá vemos todo esto era parte del Imperio Romano. Si nos fijamos acá, hay una división. Eso es porque cayó toda la parte del Imperio Romano de Occidente, dando todavía el Imperio Romano de Oriente. Las tribus bárbaras comenzaron a ingresar lentamente por la frontera del Imperio Romano, iban entrando poco a poco, pero en el siglo V las traspasan masivamente y provocan por ende la caída del Imperio Romano. Por ejemplo, acá tenemos los sajones, los germanos, o sea, ingresaron como en masa, o masivamente, y provocaron la caída del Imperio Romano. Luego de esto hubo un proceso de mezcla cultural entre lo greco-romano y lo germano, es decir, la cultura que tenían los germanos con la cultura que se había desarrollado dentro del Imperio Romano. Hubo una mezcla cultural. Los territorios, que antiguamente era uno solo, formaba parte del Imperio Romano, se fue fragmentando en distintos reinos, como vemos acá. El reino de los suevos, de los visigodos, los vascones, los francos, que fue el reino más importante, ya que era el más extenso y también tuvo el que más tiempo duró. Acá tenemos los anglosajones, los lombardos, los gépidos, los ostrogodos, en la zona vendría como a conocer ahora como Italia, los vándalos en las costas africanas del mar Mediterráneo. Es decir, habían distintos reinos, se dividió el imperio en reinos distintos. La, Hubo una conjunción de tres grandes tradiciones que dieron origen a lo que sucedió en la Edad Media o cómo fue el pensamiento medieval. Fueron la greco-romana, que era la que existía en el Imperio Romano,
se dio por la convivencia entre la cultura griega y romana, como les decía, esa es la gran fuente que era el Imperio Romano, destacando el derecho, es decir, las leyes, y el latín, también entregó el latín, y este idioma, al mezclarse con otros idiomas, dio origen a las lenguas romances, que vienen de Roma, por eso se llaman romances, como por ejemplo las distintas lenguas romances que tienen una fuente común, vendrían a ser por ejemplo la española, la portuguesa, la italiana y la francesa. Por eso es que es muy similar, uno fácil de entender los idiomas entre esos cuatro, que tienen la misma fuente, que es el latín. La cultura judeo-cristiana también comparten credos semejantes los judíos con los cristianos y el mismo libro sagrado, en este caso la Biblia. Y esto dio paso a la iglesia, que tuvo una gran influencia durante la época medieval. Y tenemos también la cultura germana, que tenía un sistema de gobierno basado en reyes, le daban un alto valor al ideal heroico, lo que se le da gran importancia a las guerras. El ideal heroico era que era la forma más noble de morir para los germanos, era morir en batalla, morir valientemente, en lucha. Eso se le da un gran valor, se forma el ideal heroico, que vemos también en lo que es la tradición de caballería en algunos escritos, o incluso películas donde se ven las películas de los caballeros. También se nota que da mucha importancia al ser heroico, a tener valor en las batallas. ¿Cómo fue la organización política en esta época de la Edad Media? Se origina el feudalismo, como habíamos visto, y con él aparece el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Es un contrato voluntario y vitalicio de por vida entre el señor, que tendríamos acá en la fotografía, y el vasallo. Se lleva a cabo en una ceremonia que contaba de dos partes. La primera es el homenaje, donde el futuro vasallo o subordinado le solicita al señor que lo tome como su vasallo, jurándole fidelidad, ayuda, consejo. Y luego venía la fase de investidura, donde el señor lo acepta como vasallo, le entrega protección y justicia. Generalmente esto se sellaba con la entrega de algún objeto representativo, un puñado de tierra, una espada, un vaso, dependiendo. Se entregaba un objeto que sellaba esta unión vitalicia entre el señor y el vasallo. Tiene una estructura social rígida, jerarquizada y cerrada, de la cual se pertenecía por nacimiento. Es decir, que no podían entrar de otras clases sociales. Por ejemplo, no podían entrar los campesinos a ser nobles, principalmente. Se dividían en los privilegiados, la nobleza, el clero y el señor o el rey, y los no privilegiados, que era la gran cantidad de los ciudadanos o las personas que vivían en esta época. Tenemos al rey o señor en la cúspide como la persona más importante, tenía todos los privilegios. Luego vendría la alta y baja nobleza y también el alto y bajo clero. El clero es la iglesia. Y tenemos la gran cantidad de las personas, como veíamos, eran no privilegiados, que podían ser comerciantes y burgueses. A pesar de que los burgueses podían tener mucho dinero, no tenían privilegios. Por ende, esto llevó también, como vamos a ver más adelante, a la caída de lo que es la Edad Media y estos principios. Los artesanos estaban también en esta época, los campesinos y los siervos de gleba, que en la época del feudalismo eran como prácticamente esclavos, ya que estaban unidos a la tierra, no podían moverse de prácticamente sus hogares, tenían que estar donde, por ejemplo, nacían en un lugar, tenían que mantenerse ahí hasta la muerte, eran parte de la tierra. Si por ejemplo un señor recibía la tierra, un sector, un territorio, de parte, o sea, de parte del rey, un, este venía con la gente incluida. Así que eso vendrían a ser los siervos de Gleba. ¿Cómo era la vida cotidiana? Había dos grandes ejes donde se podía observar. Es el tiempo, que dependía de la hora de luz. En esa época no había luz eléctrica, ni mucho menos. Por ende, dependían de las horas de luz que había de sol.
se trabajaba principalmente de sol a sol, como se dice, y cada 3 horas sonaban las campanas para llamar a los monjes o a las monjas a la oración. Con ellos se iban dando cuenta que si sonó las campanas y luego volvían a sonar, habían pasado 3 horas. Ese era como el reloj. Recuerden que el reloj no estaba inventado en gran parte de la Edad Media, se inventó más adelante. Podían llevarse el tiempo principalmente con los campanas de las iglesias. Y como les decía, trabajaban de sol a sol, es decir, desde que amanecía hasta la puesta de sol, ya que al no tener mayor recursos de iluminación, en la oscuridad no podían seguir trabajando. Lo que es el ámbito del espacio, es decir, cuánto espacio podían recorrer, el 90% de la población no salía de su aldea, de donde había nacido. No conocían, por ejemplo, otros lugares, no viajaban, siempre pasaban toda su vida en el mismo lugar. Los nobles, los juglares y más adelante los comerciantes y burgueses eran los que podían desplazarse mayormente, pero por regla general los campesinos vivían siempre en el mismo lugar. La vivienda la compartían con sus animales para poder obtener calor, es decir, para que los animales y con ellos podían obtener calor al compartir la vivienda los dos. Tenían pocas pequeñas ventanas, solamente para que entrara un poco de luz solar. En cuanto a la comida, la más importante era la cena. Para ellos la cena, la última comida del día, era la más importante. En el caso de ahora, nosotros sabemos que es el desayuno la más importante, ya que nos da energía para poder llevar el día. Generalmente, o principalmente, la gran mayoría de la población podía comer solo productos agrícolas, cereales, frutos, verduras, vegetales, pan incluso. Pero los ricos eran los únicos que se podían dar el lujo de comer carne. Esto era porque, por suerte, algunos muy pocos tenían una vaca, por decirlo, y tenían que aprovechar lo que era su leche, más que consumir la carne, que los voy a alimentar un par de días y después no tenían leche para tomar nunca más. Lo mismo con las gallinas, por ejemplo, la carne de ave, preferían mantener las gallinas para que les diera los huevos antes de comer carne de gallina, carne de ave, y perder la posibilidad de tener huevos de ahí en adelante. Por ende, los que podían darse el lujo de comer carnes eran los que tenían más recursos, y era el hecho de comer carne un símbolo de la nobleza. En esta época también existió mucha hambre y pobreza. Se temía por el mañana, ya que en cualquier momento podía ocurrir una mala cosecha, causando una hambruna, y esta era la mayor causa o la principal causa de mortalidad. La gente también en esta época era muy ignorante, tenía una gran ignorancia, ya que creían en seres míticos, tenían muchas supersticiones. Esto era debido a los desconocimientos de los fenómenos naturales. Creían en los duendes, en los hombres lobo, por decirlo, los distintos monstruos, y tenían muchas supersticiones. Y también, como habíamos conversado, la iglesia era un pilar fundamental en la sociedad. Se tomó como la mayor parte del poder, tenía mucho poder, y eran los consejeros morales y espirituales de las personas. También poseían todo el conocimiento que existía en esa época, y les planteaba el peor castigo que podían tener en esta época, al menos las personas, era el ser excomulgado. ¿Por qué era esto? Porque al no estar con la unión con la iglesia excomulgado, eran apartados del pueblo, por ende era muy difícil poder conseguir algún alimento. Y mal que mal tenían el convencimiento de que al menos podía ser una vida muy dura en la que estaban viviendo. No tenían el confort de, una vez pasando a la otra vida, iban a estar en el cielo y ya no iban a tener mayor sufrimiento. Pero en el caso de la excomulgón, significaba que iban a sufrir esta vida y la próxima vida iban a estar en el infierno eternamente, por ende no iba a tener fin su sufrimiento. Por eso consideraban que el peor castigo era la excomunión. También vimos que surgieron algunas instituciones que están hasta el día de hoy con nosotros, como por ejemplo las universidades, aunque eran un poco distintas a como las conocemos ahora. Recuerde que habíamos visto que el conocimiento era exclusivo del clero. Con la creación de las universidades se diversificó. Incluso en esta época, por ejemplo, uno podría no ser un sacerdote, pero si tenía algún conocimiento, la gente
inmediatamente lo asociaba con el clero. Durante la Alta Edad Media renace el interés por la cultura antigua, por todo lo que se había perdido, se puede decir, de la cultura romana y griega principalmente. Las universidades tenían profesores, estudiantes y grados académicos, como conocemos un poco hoy día, los licenciados, los doctores y los títulos profesionales también. Los cursos se enseñaban en latín, donde los maestros leían libros. Era un maestro que se sentaba, como vemos acá en la fotografía, a leer libros en latín, donde los estudiantes ponían la atención lo que estaba leyendo el maestro. No bien, como lo conocemos como pruebas al final de cada curso, sino que cuando terminaban todos los estudios para optar al grado académico debían presentar un examen completo oral, es decir, presentar oralmente todo lo que habían aprendido durante todo lo que podría ser la carrera de estudio universitario. Es muy similar, por ejemplo, que no hubieran pruebas en la básica, para que los niños que pasan de primero a segundo, tercero, cuarto, no hubiera ninguna prueba, pasaran prácticamente solamente con ir a clases, pero al final, para poder salir de octavo básico, se les hiciera una prueba completa con todo el conocimiento que adquirieron desde primero hasta octavo. Un poco eso lo que se hacía en las universidades medievales. A la cabeza de la universidad estaba el rector, que era como el que mandaba toda la universidad, le seguían los decanos que dirigían las facultades. Cada facultad se asociaba a una disciplina concreta, un poco como es ahora, como medicina, teología y derecho eran las facultades más importantes en todas las universidades. Estas tres eran las facultades que más entraba la gente, que era medicina, teología, teología es el estudio de lo divino, y derecho, que vendría a ser lo que son los abogados ahora, medicina los doctores. Las primeras universidades se empezaron a fundar en el año 1088, como vimos están desfasados, por ende sería el siglo XI, y tuvieron un rol fundamental en recuperar el conocimiento antiguo, como lo habíamos conversado. Al final, cuando termina el periodo de la Edad Media, había en Europa 80 universidades. También en este periodo de la Edad Media, también asociado un poco con los estudios, surgen nuevos estilos arquitectónicos como el románico y el gótico. El gótico es el que más se puede ver, por ejemplo, en las catedrales, que se asocia con una gran altura, el esplendor de las catedrales. Ese es el diseño gótico. Y la música también se dividía entre dos fuentes. El canto gregoriano, que era el canto que se hacía en las iglesias, no tenía instrumento y era como un coro. Y la música profana, que contaba, era una música que contaba los juglares, podía contar de historias, ya sea de historias de amor, historias de alguna ciudad, de algún héroe, se iban contando con música. Otro surgió en esta época fueron los gremios. Tenían la función principal proteger los intereses de los que formaban parte de un gremio, evitar la competencia con artesanos que fueran de gremios extranjeros, artesanos extranjeros que llegaran a una ciudad a competir con los artesanos de la misma. Eso se preocupaban los gremios de no permitirlo. Tenían un símbolo que los diferenciaba e identificaba. Es decir, tenían como un escudo, por decirlo. Los pescadores tenían un escudo con dos peces, los herreros con metal, con distintos dibujos que lo iban identificando. Pero también, como casi todo en la Edad Media, con una estructura piramidal, es decir, cerrada, ascendente y descendente, donde se encontraba como en la cúspide de la pirámide el maestro. Tenía que para llegar a ser maestro se debía dar una prueba práctica de las habilidades y tenían la garantía que ellos, los maestros, podían abrir sus propios talleres, acoger peticiones de trabajo sin ninguna supervisión y también tomar a su cuidado aprendices, que vamos a ver un poco más adelante lo que eran. Estaban los oficiales, que es un medio entre ser aprendiz y ser maestro, eran artesanos con conocimiento, pero que aún necesitaban estar supervisados por el maestro. Luego, por último, en la base de la pirámide tenemos al aprendiz, que se llegaba por un contrato de aprendizaje o de aprendiz. Este contrato duraba generalmente 6 años, se podía ingresar a los 12 y
como requisito tenían que pertenecer los niños que querían ingresar a hacer algún gremio como aprendiz de alguna de los gremios, sea artesano, sea como vemos acá, creador de mimbre, panadero, zapatero, cualquier gremio tenían que venir de una familia de cristianos antigua, es decir, no podían entrar ni musulmanes ni judíos o algunos judíos o musulmanes que hayan sido conversos, sino que tenían que ser donde los padres e incluso abuelos hayan sido cristianos. ¿Qué obligaciones tenía el gremio? Bueno, abastecer de los materiales y trabajo para todos sus miembros, supervisar los contratos de aprendizaje, es decir, que se cumpliera, que el maestro le enseñara al aprendiz y futuro maestro para que el arte se mantuviera en el tiempo. Y también que no abusara mucho el maestro del aprendiz. ¿En qué sentido? En que lo dejara a él hacer todo el trabajo y no hiciera ninguna supervisión, es decir, que se llevara a cabo como debía ser este contrato de aprendizaje. También llevaban un control del número de talleres. Esto era para que si habían demasiados talleres y poco trabajo, iban a haber algunos artesanos que no iban a tener trabajos. Y lo mismo, si habían muy pocos talleres y mucho trabajo, no iban a dar abasto a los pocos artesanos que podían haber. Por eso se preocupaban de mantener un número que fuera correspondiente a la cantidad de trabajo que tenía el gremio. Y también darle culto al santo patrón, al santo que protegía las actividades del gremio, el más conocido en el caso de los pescadores, San Pedro. Proteger también a las viudas y huérfanos, que los miembros del gremio que hayan fallecido, proteger a sus viudas y los huérfanos. Esto también, como le digo, se ha mantenido porque en los días de hoy vendrían a reemplazar los gremios, vendrían a ser más o menos lo mismo que los gremios, los colegios profesionales, por ejemplo, el colegio médico, el colegio de profesores, el colegio de arquitectos, los distintos colegios profesionales que se conocen ahora vendrían a ser como los gremios de esta época, también en algún grado los sindicatos de las distintas empresas. También volvieron a resurgir en esta época, ya en la Edad Media, las ciudades medievales. Tenían ciertas características. Hacia el año 1000, la mortalidad era muy alta en esta época. Pero en esta época hubo un buen rendimiento agrícola y ganadero que permitió el crecimiento demográfico, es decir, había más alimento, por ende crecía más, no, la gente no moría tanto, creciendo la población, lo que llevó a que hubiera que buscar nuevos lugares para sentarse y volvieran a las ciudades o crearan nuevas ciudades. Las innovaciones agrícolas que permitieron esto fueron el sistema de rotación trienal, como habíamos visto, era donde se dividía en tres la superficie cultivable, se cultivaban dos partes y una tercera se dejaba descansar. Se iba moviendo, un año se dejaba descansar una parte, el año siguiente otra parte y al año siguiente la otra parte. Y así se iba moviendo esto para mejorar lo que es la capacidad de cultivo y que el suelo también se pudiera renovar y no terminaran acabándose los nutrientes que proporciona este. El arado de vertedera, que era un tipo de arado que permitía hacer surcos más profundos y por ende mover mejor los nutrientes que tenía la tierra para poder alimentar los cultivos. El caballo, antiguamente las personas eran las que tenían que hacer los surcos con el arado. El caballo es más fuerte y más rápido, por ende también hacía los surcos, se demoraba menos en terminar, lo que fue dejando también tiempo disponible para las personas para dedicarse a otras cosas que vamos a ver un poco más adelante. También las herramientas al ser de hierro ya eran más resistentes, ya no se rompían con facilidad para alguna roca, por ende podían durar más. Y los molinos eran aparatos que molían gracias a la fuerza del viento o del agua, que iba girando una rueda, iba girando con engranajes, piedras que iban moliendo los distintos cereales, el trigo, para hacer harina, por ejemplo. Es decir, ya no tenían que estar las personas moliendo a mano, un trabajo bastante extenuante y largo, y por ende ese tiempo lo podían dedicar a otras actividades que vamos a ver un poco más adelante. Empezaron a surgir las ciudades medievales nuevamente en el siglo XII y XIII, alrededor del siglo XII y XIII.
Las ciudades se organizaban en municipios o ayuntamientos. También permitió o estimularon la aparición de los gremios que vimos antiguamente y de la burguesía que vamos a tratar un poco más adelante. ¿Qué características tenían? Estaban rodeadas por murallas altas que las protegían. Las puertas se mantenían abiertas durante el día, se cerraban durante la noche y en ese lugar se cobraban los impuestos de las mercaderías que entraban. Dentro de la ciudad destacaba principalmente la catedral, el municipio, la plaza y el palacio de algunos nobles o burgueses de importancia. El ambiente de las ciudades era muy insalubre, ya que no había, por ejemplo, alcantarillado, por ende, todos los desechos los tiraban por las ventanas y se acumulaban en las calles. También toda la basura, lo que sean los orinales, lo iban tirando y todo se acumulaba en las calles. Era un ambiente muy insalubre. También aquí, las ciudades eran más principalmente centros de producción e intercambio, con los gremios producían ciertos productos y en las plazas principalmente se intercambiaban. O sea, se comerciaba más que intercambiarlo, no era el trueque, sino que se compraban y vendían los productos que fabricaban los artesanos. Se producían también incendios, ya que las casas eran todas material muy inflamable como la madera, es decir, que si y estar unidas como vemos en esta fotografía, en el caso de incendiarse una, generalmente se incendiaban la gran mayoría de las casas de las ciudades. La economía medieval, como habíamos visto, comienza con el feudalismo, estaba basado en la agricultura y era autárquica. ¿Qué quiere decir esto que era autárquica? Es decir, que producían lo suficiente para poder mantenerse ellos mismos, es decir, solo para el consumo, no alcanzaban a producir nada para poder comerciar o para poder vender o intercambiar, sino que solamente para poder consumir dentro del mismo feudo. Al mejorar las técnicas agrícolas, como habíamos visto, los campesinos pudieron dedicarse a otras actividades, como el ser artesanos y o comerciantes. Es decir, como ya no tenían que gastar todo el tiempo, producían más de lo que necesitaban para comer, podían dedicarse a otras actividades y comerciar los productos que fabricaban ellos mismos o que sobraban del cultivo. Por ende surge nuevamente la necesidad de contar con dinero y con él la burguesía. Incrementan los mercados y el comercio entre distintas ciudades. Los burgueses crearon flotas mercantes, estos eran flotas de barcos, con las cuales iban a buscar materias primas exóticas como el marfil, la seda, a otros lugares lejanos, y luego lo traían. Si bien era peligroso por la posibilidad de que lo asaltaran los piratas, también se ganaba mucho dinero en caso de que esto no sucediera, por ende el riesgo valía la pena. Como empezaron a tener más dinero en esta época, aparecieron también otra institución que es los banqueros, los bancos. En ese lugar se podía depositar dinero, por ejemplo, en una ciudad, viajar sin el dinero, sin el riesgo que lo asalten y perderlo todo, y luego llegar a otra ciudad y retirarlo. Eso fue lo que dio también la aparición a otra institución que hay el día de hoy, es que se mantiene hasta hoy, que son los cheques. El poder político y económico, en este caso, con este nuevo sistema, se mueve desde la nobleza hacia los burgueses, los que podían armar sus propios ejércitos, tenían dinero suficiente para armar sus propios ejércitos, donde ya no necesitaban la protección del señor, que era uno de los puntos principales en el vasallaje que vimos un poco más atrás. Por ende, ya no necesitarlo, no se consideraban vasallos y por ende fueron perdiendo poder los que eran los nobles y pasando a los que tenían dinero, los burgueses en este caso, que empezaron a hacerse cargo de los municipios con gran poder en las ciudades. Y esto da fin entonces, con esto llega al fin del feudalismo. También como vimos, hubieron fenómenos climáticos que sucedieron en esta época, como el óptimo climático que duró entre el siglo VIII y IX, fue un aumento de temperatura de 3 grados, causó las de retirada de los hielos y condiciones más favorables para la agricultura y el comercio. También hubo una pequeña edad de hielo, luego de esto de la bonanza, que duró entre los siglos XIV al XIX,
causando heladas, problemas con los cultivos, lo que causó guerras, ya que el hambre, la gente causó guerras para poder obtener alimento. Y la peste, lo que causó también junto con la hambruna, causó una gran crisis en esta época. Esto sería un resumen entonces de todo lo que hemos visto en lo que es la Edad Media durante estas últimas diapositivas y presentaciones y videos.